Muy bien, muy buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a la charla del día de hoy en Improving Tech Week PAL segunda edición. Mi nombre es Talía Franco y el día de hoy, pues bueno, les vamos a compartir que tenemos esta semana en la que vamos a dedicar charlas impartidas por nuestros expertos improvers en diferentes temas para estudiantes y egresados en el área de STEM a lo largo del país. Y bueno, les agradecemos mucho por estar conectándose, por su participación y asistencia en estas pláticas. Recuerden que tendremos más en la semana y las pueden checar en nuestras redes sociales que vamos a poner al final de la presentación. Y bueno, antes de comenzar me gustaría platicarles un poco sobre Improving, que es una empresa de servicios de desarrollo de software con presencia en Estados Unidos, en México y en Canadá. En México tenemos nuestros delivery centers que están en las ciudades de Guadalajara y Aguascalientes y nuestro headquarter se encuentra en Dallas. También, pues bueno, tenemos diversos servicios de consultoría especializada en la industria de TI, trainings y bueno, diversos proyectos también y servicios que los pueden checar en nuestra página web, que también, bueno, la vamos a mencionar más adelante. Y bueno, sin más preámbulo, me gustaría presentar a nuestro speaker del día de hoy. Él es Carlos Javier Díaz Flores y nos va a hablar sobre el lado creativo del desarrollo. Carlos es desarrollador de software, especialista y en full stack, JavaScript y UI UX designer, totalmente enfocado en el desarrollo de aplicaciones web. Es ingeniero en comunicación multimedia y actualmente vive en la ciudad de Guadalajara. Es una persona muy creativa y le gusta colaborar, comunicar y proponer cosas nuevas, además de que le gustan mucho los nuevos retos. Tiene experiencia trabajando con agencias tanto de publicidad hasta empresas de TI y enfocada en el desarrollo de interfaces, experiencias de usuario, maquetación de implementación y bueno, tiene conocimientos en áreas adicionales como es diseño gráfico, fotografía, investigación, entre otros. Y bueno, sin más preámbulo, me gustaría que les platicara un poquito más al respecto del tema del día de hoy y bienvenido, Carlos. Adelante. Sí, hola. Pues muy buenas tardes a todos. Pues bueno, hoy vengo a hablarles un poquito de creatividad dentro del mundo de desarrollo, ¿no? Siguiente slide. Bueno, para empezar, pues bueno, primeramente, pues ¿quién soy yo? Ya más o menos les dieron una breve introducción de mí, pero bueno, ¿no? Realmente, ¿quién es este loco que les viene a hablar el día de hoy, no? Bueno, actualmente pues trabajo en Improving como software specialist, pero pues bueno, soy egresado de la Universidad de Guadalajara como ingeniero en comunicación multimedia y he pasado por diferentes roles pues a lo largo de todos estos años, ¿no? Entonces he pasado desde roles, desde, por ejemplo, publicista, desde UX UI designer, y actualmente como full stack JavaScript developer, ¿no? Entonces, suena un poco extraño la parte de cómo ha sido este cambio, ¿no? Pero, pues bueno, una cosa me ha llevado a otra, ¿no? Sin embargo, pues es algo que me encanta y amo y es algo que hasta la fecha, pues me veo haciéndolo muchos años, ¿no? Pues bueno, realmente pues tengo muchos hobbies, me gusta estudiar sobre todo, aprender sobre cosas nuevas, por eso me encanta la parte de la tecnología y me gusta bailar música salsa, me encanta la fotografía y los videojuegos. Y pues bueno, anteriormente pues vengo como de agencias de publicidad, eso fue como el primer acercamiento que tuve dentro de la industria. Y posterior a eso pues me fui como acercando un poquito más a la parte de tecnologías y me empecé como a interesar más en empresas de tecnología. Entonces pues he pasado por algunas de ellas y las cuales pues he ido como formando mi perfil como UX UI. Entonces, ¿por qué? Porque pasaba como en la parte propositiva, en la parte de diseño, y justamente llegó un punto donde yo dije, bueno, ¿por qué no llegar un poco más allá de solamente diseñar y proponer? Que no está mal. Sin embargo, pues yo tenía la necesidad de crear cosas, ¿no? Entonces, por eso me paso a la parte del desarrollo. Entonces, y aquí es donde empiezo como a tratar de juntar todas estas disciplinas, ¿no? Siguiente slide, por favor. Y bueno, vamos a comenzar con una pregunta. ¿Te consideras una persona creativa? Muchas veces nos hacemos esta pregunta y sobre todo cuando trabajas en TI, ¿no? Porque a lo mejor
vemos las cosas como que provienen de una parte como de que son ciencias exactas, sin embargo, pues también hay cabida dentro de la creatividad y muchas veces lo asociamos como a perfiles como artistas, diseñadores o así, pero no lo es así. Entonces, llévense esta pregunta durante toda esta charla y pregúntense, o sea, conforme vayamos tocando como diversos temas, pregúntense, ¿soy una persona creativa o no? ¿No? Entonces, y al final de cuentas, pues vamos a ver si sí lo eres o no lo eres, ¿no? Pero bueno, siguiente slide, por favor. Bueno, empecemos hablando sobre la creatividad y lo que es entender como este concepto. Creatividad viene de la parte de crear. Es una capacidad mental en la cual dentro de nuestro cerebro ocurre y la cual es un poco complicado realmente entender cómo pasa todo este proceso. Sin embargo, por ejemplo, es algo similar a lo que pasa como con la memoria o con la inteligencia, que son procesos demasiado complejos y sistemáticos dentro de nuestra cabeza que ocurren en diversas zonas y estas pues, nos llegan como a dar un resultado, ¿no? Que es una idea, ¿no? Que es lo que normalmente entendemos. Y esto pues ya va más como a ciertos procesos bioquímicos que tenemos, ¿no? Entonces, muchas veces cuando escuchamos la parte de creatividad, ¿no? Y muchas veces como que está la parte empírica donde nosotros decimos, es que eso es algo creativo. Pero realmente, ¿qué es lo que lo hace ser creativo, ¿no? Entonces, realmente el concepto de creatividad ha ido como evolucionando a lo largo de la historia. Sin embargo, por ejemplo, a grandes rasgos es tratar de unir dos conceptos en uno solo. Siguiente slide, por favor. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando les digo fresas y chocolate? Entonces, yo creo que más de alguno de ustedes ya han de tener la imagen, ¿no? Siguiente. Y lo primero que se nos viene a la cabeza es esto, ¿no? O sea, unas fresas con chocolate, ¿no? Se nos viene el 14 de febrero o cosas así. Sin embargo, siguiente. Esta es otra forma de poderlo como plasmar, que también tienes chocolate y tienes fresa. Siguiente, por favor. Y esta es una nueva forma también, donde estás aplicando también, pero ya así como con brownie y fresas. Siguiente, por favor. Por ejemplo, a veces se nos hace un poquito más fácil, hacia atrás, por favor, se nos hace un poquito más fácil, porque estamos hablando de conceptos donde hablas de comida, de dulce, de fruta, entonces son conceptos que no están muy alejados uno del otro. Sin embargo, ¿qué pasa cuando empiezas a tratar tratar de juntar ideas que son totalmente diferentes, como la siguiente slide, donde habla de una puerta y ping-pong? Y dices, pues realmente, ¿cómo puedo conjuntar estas dos ideas? ¿No? Entonces, ahí es donde empieza este proceso creativo, ¿no? Donde, por ejemplo, estamos hablando de que es una puerta, donde es un objeto que normalmente utilizamos para delimitar un espacio en nuestras casas, en la oficina o en muchos lados, pero estamos también hablando de ping-pong, ¿no? Que es un deporte, es una forma donde pues también podemos convivir y podemos practicarlo junto con otras personas. Entonces, dices, ¿cómo puedo mezclar estas dos cosas, ¿no? Y ahí es donde empieza el proceso creativo, de como les comentaba, cómo tienes dos ideas y cómo las puedes conjuntar y crear algo relativamente, pues, nuevo, ¿no? Siguiente slide, por favor. Entonces, aquí empiezan como ciertos procesos. Entonces, por ejemplo, el término de creatividad en tiempos antiguos realmente es que no existía, y menos para lo que es la creatividad en sí. Entonces, ¿por qué? Porque venía de la palabra de creación. Entonces, pues no había. Entonces, lo más cercano que decían era que imitaba la naturaleza. Es una parte de cómo imitamos la naturaleza, ¿no? Entonces, en aquellos tiempos de Platón y todo eso, entonces, cuando uno empieza como a leer sobre todo esto, te das dando cuenta que estos términos no existían. Cómo estos fueron evolucionando conforme pasó el tiempo. Posterior a eso, por ejemplo, en ciertas épocas
la parte de creación, o sea, estaba como muy delimitado a un término divino. Entonces, lo alejaban mucho de la capacidad humana, o sea, simplemente es es algo de creación, es algo totalmente divino y ya, ¿no? Entonces, y bueno, eso fue evolucionando y con el largo del tiempo, por ejemplo, varios artistas empezaron a hablar sobre cómo plasmar sus ideas, pero de una forma nueva y también crear unas nuevas formas que no existieran en la naturaleza, ¿no? Porque así estaba dicho antes, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a imitar la naturaleza? Pero yo quiero crear cosas nuevas, ¿no? Entonces, este tipo de cosas a lo largo del tiempo, pues ha ido como evolucionando. Entonces, pues bueno, y actualmente, pues, o sea, si ya lo acotamos al tiempo de ahora, pues realmente ahorita tenemos demasiado acceso a la información, ¿no? Entonces, sin embargo, hay demasiada información que podemos tomar en cuenta y podemos mezclar más y más y más ideas. Entonces, este concepto totalmente ha ido como cambiando. Entonces, ya no solamente se evoca totalmente en una cuestión divina o imitar totalmente la naturaleza. Entonces, por ejemplo, dentro del día a día, nosotros usamos cosas creativas y no nos damos cuenta. Simplemente en el trabajo, en la educación, en el desarrollo humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, a muchos se nos viene a la mente que, no sé, cuando tenemos alguna fecha especial con nuestra pareja o así, entonces dices, híjole, ya le regalé esto, quisiera regalarle otra cosa, pero pues es que siempre le regalan lo mismo, no sé, se te vienen muchas cosas y entonces empiezas como a imaginar, entonces empiezas a tratar de mezclar nuevas ideas de cosas que pudieras hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, para tu pareja o en tu mismo trabajo, ¿no? O sea, dices, oye, yo ya tengo una cierta forma estandarizada de hacer las cosas, pero, oye, ¿qué pasa si a lo mejor lo automatizo? ¿Qué pasa si a lo mejor le meto este otro proceso, ¿no? Entonces, y eso también nos pasa cuando le estamos echando código también en las aplicaciones, ¿no? Que solamente no vas a corregir solamente ese problema, sino también vas a proponer cosas nuevas, ¿no? Que, oye, pero ¿por qué no hacemos esto? Y esto nos evita ciertos problemas, ¿no? Entonces, en el día a día siempre vamos generando nuevas soluciones creativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro del concepto de creatividad, pues giran estos conceptos, ¿no? Lo que es el pensamiento lateral, el pensamiento divergente, las ideas disruptivas y la originalidad, ¿no? Entonces, pensamiento lateral y divergente básicamente son procesos en los cuales nosotros solucionamos algún problema, ¿no? En la parte lateral, estamos hablando que son ideas poco comunes, poco usuales y que conectan conceptos que están alejados. Ahí es donde entraría el ¿qué pasaría si? Entonces, cuando tenemos este tipo de situaciones y tenemos estos pensamientos de, oye, ¿qué pasaría si le cambio esto? Oye, ¿qué pasaría si lo hago de forma diferente? Oye, ¿qué pasa si en vez de enviarle esta información, mandamos otra, ¿no? O usamos otro servicio, cosas así. Entonces, va un poquito más enfocado también como a la parte de experimentar, ¿no? Entonces, y cuando se nos viene esto a la mente, pues estamos hablando que es un pensamiento lateral. Entonces, bueno, y también tenemos las partes divergentes, ¿no? Que a veces pues hemos escuchado esa palabra de qué es ser divergente, ¿no? ¿Qué es divergir? Entonces, bueno, esta prácticamente lo que hace es enfocarse en generar múltiples soluciones al problema. Aquí algo que surge mucho de esto es la parte como de las lluvias de ideas, ¿no? Entonces, cuando a veces estamos en un equipo y, oigan, ¿saben qué? Necesitamos darle solución a esto. ¿Qué se les ocurre, no? Y pues nos vamos a encerrar en una oficina y vamos a tratar de hacer dar varias ideas y ver si algunos coincidimos con alguna o tratar de mejorar estas ideas o así, ¿no? Entonces, pues bueno, prácticamente estas van como dándole un espacio de cómo nosotros podemos ir como dividiendo la parte de la creatividad, ¿no? En estos pensamientos, ¿no? Y también como la parte de la disrupción es como cómo creas o cómo vas a hacer cosas diferentes, ¿no? Algo que normalmente a veces la gente no se atreve a cambiar o a hacer porque ya está ese proceso y si ese proceso funciona,
ya no hay que moverle. Entonces, pero no es así, o sea, ¿por qué no atrevernos a ser un poco más creativo en esta parte, ¿no? Siguiente slide, por favor. Por ejemplo, la parte de cómo funciona la creatividad, tenemos la parte natural y la parte estructural. En la parte natural, normalmente, pues son cuando las personas, bueno, cuando nosotros hacemos referencia a que una persona nace, ¿no? Nace con el don de ser creativo y realmente no es que podamos nacer o no con el don, ¿no? Que algunos así lo llaman, sino simplemente pues como es una parte dentro de nuestras capacidades, pues unas personas lo tienen más desarrolladas que otras. Y pues por otro lado tenemos la parte estructural. Dentro de la parte estructural, es como por ejemplo nosotros, pues no tenemos tan desarrollada esa parte, pero utilizamos algunas formas, algunos métodos, algunas otras funciones para poder generar esta parte de creatividad. Entonces, pues por así que no todo está perdido, ¿no? Entonces, algunas personas tienen un poquito más desarrollada esa parte y otras no. Sin embargo, pues también tenemos alternativas, ¿no? Entonces, siguiente slide, por favor. Bueno, la creatividad da pie a la innovación y la creatividad es libertad. Yo creo que estas dos frases pues realmente hacen mucho hincapié en lo que realmente puede llegar a dar cabida la creatividad. Por ejemplo, la innovación. Normalmente la creatividad está un poquito más enfocada a la parte mental, ¿no? A la parte de nosotros. Pero la innovación estamos hablando ya de cosas, por ejemplo, como la creación de una nueva tecnología. O estas tecnologías, por ejemplo, cómo han surgido, o sea, a lo largo del tiempo, pues a través de procesos creativos, ¿no? De que alguien en un tiempo dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo hacemos diferente, no? O cómo ciertas tecnologías, o han salido, por ejemplo, ciertos frameworks o ciertas otras tecnologías, por ejemplo, en JavaScript y dices, oye, es que cada lunes ya tenemos un framework nuevo, ¿no? Pero, ¿de dónde viene esto? O sea, viene de una persona que dijo, oye, ¿por qué no optimizamos estas cosas? ¿Por qué no creamos algo diferente, algo nuevo, o nos basamos en algo que ya habíamos tenido y mezclamos otra tecnología, ¿no? Entonces, esto da pie a muchas otras innovaciones, ¿no? Y esto pues se presenta en muchas industrias, pero pues ahorita estamos enfocados en la parte de tecnología, ¿no? Y la creatividad es libertad. Aquí creo que el tener esa libertad es lo que da pie a la creatividad y viceversa. ¿Por qué? Porque si nosotros nos sentimos libres de proponer algo, ahora sí que te van a venir un montonal de ideas. Cuando estamos a veces en un entorno donde nos limitan la parte de la libertad porque dicen, oye, es que no se puede, ¿no? No está permitido esto o el otro o así, entonces van acotando eso. Entonces la parte creativa se va haciendo como más pequeña y no hay por dónde meterse. O al revés, o sea, o si empiezas a trabajar la parte creativa, pues entonces también la parte de la libertad pues va creciendo, ¿no? Entonces, es una persona más libre, más plena en poder proponer cosas nuevas, ¿no? Siguiente slide, por favor. Y bueno, otra vez volvemos a la pregunta, ¿no? Que les hacía al inicio. ¿Te consideras una persona creativa? Y pues yo creo que la respuesta es que sí, todos somos personas creativas. No se trata de que si tengo la habilidad o no la tengo, sino es una capacidad humana y pues todos la tenemos. Simplemente pues es algo que tenemos que trabajar, así como cualquier otra habilidad. Así, por ejemplo, dices, oye, yo tengo habilidad para manejar un cierto lenguaje, oye, yo tengo cierta habilidad para hablar en público, whatever, ¿no? Cualquier habilidad que tú tengas, pues es algo que tú tienes que ir practicando y poco a poco. Igual la creatividad. Así hay muchísimas formas, muchísimos métodos en las cuales tú puedes ir, pues generando como nuevas formas dentro de ti para ser una persona más creativa. No hay como una fórmula exacta para que tú digas, oye, es que tengo que hacer esto, esto y esto para poder ser una persona creativa, sino
Cada uno tiene que encontrar ese proceso porque a fin de cuentas cada uno de nosotros aprende de una forma muy distinta. Entonces, pues tenemos que darnos a la tarea de poder entender cuál es nuestra mejor forma de poder ser una persona creativa, ¿no? Siguiente slide, por favor. Y bueno, ya enfocándonos un poquito más en la parte de desarrollo y entender la parte de dónde proviene la creatividad. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de metodologías ágiles. Dentro del desarrollo de software, cuando nosotros, o ya sea que estemos trabajando o estemos en la universidad o bueno, nos estemos enfrentando en poder crear una solución con software, pues bueno, entran las metodologías ágiles, ¿no? Que a final de cuentas pues son frameworks que nos permiten poder dar un valor muchísimo más ágil, de una forma muchísimo más rápida. Por ejemplo, aquí hay dos frameworks, lo que es el Design Thinking y el Scrum, y a fin de cuentas, pues bueno, vas a tener un incremento de producto. Y pues creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado lo que viene siendo Scrum, ¿no? Y muchas veces se evoca como en la parte del proceso para ir integrando valor al producto. Sin embargo, en algunos casos, pues estamos hablando del Design Thinking, que también es otro framework. Y eso está muy interesante. A mí en lo personal, como yo vengo de otros perfiles, pues es algo que he ido como manejando un poco más. Y, y bueno, siguiente slide, por favor. El Design Thinking no solamente es como un proceso antes dentro del Scrum, sino esto puede ser o se puede dar dentro del Scrum. Sin embargo, tiene una cierta forma, una cierta estructura. Entonces, por ejemplo, aquí normalmente se basa en 5 pasos. Dentro de estos 5 pasos, pues bueno, tenemos la parte de empatizar. Esta parte pues es como la fase temprana en la cual, por ejemplo, vamos a tratar de entender cuando un cliente te dice, oye, yo tengo un software en el cual yo tengo que solucionar esta necesidad, tengo que llegar a este objetivo de negocio. Entonces nosotros tenemos que darnos a la tarea de poder empatizar con ese usuario que es el que va a utilizar ese software y decir, bueno, realmente entender qué es la parte que el cliente necesita para poder desarrollar esa idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor todos nosotros hemos utilizado alguna aplicación de banco, ¿no? O sea, por ejemplo, Bancomer, Banamex, Santander, por decir algunas, ¿no? Estas han evolucionado mucho conforme el tiempo y estas tienen como muy marcado la parte del design thinking. Entonces, por ejemplo, en la parte de empatizar es cuando, por ejemplo, el banco, o bueno, si las personas que van a desarrollar, se acercan como a la parte del cliente y poder entender cuál es la necesidad de ese usuario. Tal vez dice, oye, es que a mí solamente cuando entro a la aplicación me interesa hacer una transferencia. Sí, esa es la acción primaria. Pero a lo mejor la intención del banco es que, oye, yo quiero vender más cuentas, quiero vender más tarjetas de crédito, etcétera. Pero bueno, y esta parte de empatizar, pues vas entendiendo cuál es la necesidad principal del usuario, ¿no? Entonces, y a través de cada una de estas fases del Design Thinking, pues hay un montonal de formas que nos van a ayudar como a llegar al objetivo de cada una de estas, ¿no? Entonces, cuando estamos en la parte de empatizar, de poder entender qué es lo que necesita el usuario, pues bueno, ya una vez que vamos como recopilando toda esta información, pues sigue la siguiente fase, lo que es definir. Una vez entendiendo esto, es poder como, ahora sí, como darle más consistencia a todo eso que estamos como investigando y poderlo como asentar y decir, bueno, vamos a hacer ciertas formas para poder detectar que el usuario necesita, volviendo al ejemplo de los bancos, el usuario necesita hacer transferencias, ¿sí? Y necesita poder checar su dinero, ¿no? Disponible, que son como las opciones que al usuario le importan, ¿no? Pues quien no va a querer saber cuánto dinero tienes en el banco cuando entras a la aplicación del banco, ¿no? Entonces, bueno, entonces empezamos como a definir todas estas partes con base a la parte de empatizar. Entonces, y vamos armando algo un poquito más sustancial. Y también así hay un montón de métodos para poder hacer esta definición, ¿no? Y de ahí, pues nos ubicamos a la parte de idear. Entonces, ahí es donde entra, pues, una serie de pues, ciertos perfiles que son los que van a desarrollar la aplicación o el producto en sí. Entonces, ahí es donde ya
con la parte del expertise técnico, vas a decir, bueno, ya una vez que identificamos todas estas cosas, ¿qué es lo que vamos a crear? Oye, ¿sabes qué? Yo creo que debería ser bueno darle una pantalla inicial donde le ofrezcamos ciertos productos y ya, en vez de ponérselo como en la pantalla general, porque en la pantalla general le vamos a ofrecer sus cuentas y poder hacer transferencias, ¿no? Entonces, empiezas ya como a darle más forma a estas ideas con base a toda esa investigación previa que se hizo, ¿no? Entonces, y ya cuando lo vas como aterrizando esto, entras a la siguiente fase, la fase del prototipo. No sé si alguno de ustedes haya visto que, no sé, así como en papel, algunas personas hacen como algún bosquejo rápido de una aplicación, ya sea un web o ya sea una aplicación móvil, y pues como esto va cambiando, ¿no? Porque a veces dices, pero eso, ¿cómo me va a servir? ¿O eso para qué? ¿O eso solamente es como para el desarrollador? No, eso es poder darle como una forma más sustancial todas estas ideas, toda esta definición que hicimos previamente y poderlo hacer un prototipo, ¿no? La idea del prototipo es poderlo testear y es donde entra la siguiente fase. Vamos a agarrar ese prototipo que nosotros hicimos, aunque sea, yo he visto, en serio, a veces que desde pedacitos de papel se lo dan al usuario. Oye, mira, imagina que esto es una aplicación bancaria y vamos a darle clic aquí y va a hacer esta acción y esto y esto, lo otro, ¿no? Entonces, empiezas a ver cómo el usuario empieza a interactuar con esta parte del prototipo. Entonces, y toda esta información la vamos recopilando. Y esto es un proceso iterativo. La parte del design thinking normalmente está enfocado más como en lo que es el producto. Entonces, esta fase no solamente es como de inicio a fin y de posterior a eso empezamos la parte del desarrollo. No, esto es algo que se va ciclando, es algo totalmente iterativo y se va haciendo en todas las fases del desarrollo de un producto. Normalmente cuando esto lo aplican así de inicio a fin y de ahí ya acabó, normalmente pues esos productos no tienen ese valor adecuado como para el usuario, ¿no? Y tienden a fracasar. Sin embargo, si este proceso de forma iterativa lo haces una y otra y otra y otra vez durante toda tu metodología ágil, pues bueno, vas a asegurar de que vas a generar un valor muchísimo mayor a tus usuarios. En la siguiente slide, por favor. En siguiente slide. En esta parte, por ejemplo, estamos hablando de los wireframes. Era lo que les decía. Por ejemplo, aquí pues estamos viendo en el lado izquierdo un wireframe que simplemente es como cuadritos. Mira, aquí va a ir un texto, va a ir un input, o cosillas así, ¿no? Entonces, realmente no te da mucho, pero créeme que sí aporta mucho valor porque vas diciendo, oye, es que aquí va a ir una imagen. ¿Cuál imagen? Aún no lo sé. Entonces, esto te permite ir generando estos prototipos para que los puedas ir testeando rápido, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, en los desarrollos de software donde desde un inicio hasta un final haces todo el proceso y ya cuando entregas el producto, ya cuando el usuario llega a esta parte donde dice, oye, no me funciona, fíjate que pues no está bien la aplicación y la voy a desinstalar porque me desespera y no estoy logrando poder hacer mis transferencias, no estoy pudiendo lograr checar mis saldos, ¿no? Y pues ahí te va un mal review. Entonces, hacer este tipo de wireframes ayuda desde una fase muy temprana a poder detectar todas estas partes donde, oye, ¿sabes qué? Hay que hacer estas modificaciones pertinentes para poder crear un mejor producto, ¿no? Entonces, y ya hay como varias formas donde va aumentando la calidad, desde un wireframe hasta un mockup de alta fidelidad, ¿no? Donde ya la parte de la alta fidelidad, pues ahora sí ya es cómo realmente el producto se va a crear, aunque no esté codificado, pero, o sea, el usuario siente que realmente es el producto final y lo pueda estar como manipulando y sentir como si realmente este producto fuera el final. Siguiente slide, por favor. Y bueno, hay una
hay una dinámica que me gusta mucho, que es como parte o se utiliza dentro de Design Thinking. Yo creo que muchos estamos como acostumbrados a la parte de hacer como un brainstorming con todos los compañeros de, oye, es que a mí se me ocurre esto, levanta la mano o cosas así. Pero a esta parte de Crazy Eight lo que consiste es literalmente agarrar una hoja de papel y una pluma, no ocupas nada más. Y te vas a sentar con tu equipo de trabajo, pueden ser 4, 5, varias personas. Se recomienda que sean como grupos un poquito más manejables, ¿no? Unas, no sé, 10 personas máximo o cosas así. Pero bueno, consiste en agarrar esta hoja y doblarlo 4 veces, así como se muestra ahí en esa imagen. ¿Para qué? Para que te dé 8 lugares en los cuales tú con tu pluma vas a poder dibujar. No le haces si no eres un gran dibujante, no le haces si eres artista, no le haces si eres diseñador. Eres una persona que cuenta con creatividad. Entonces, pues eso es lo importante de esta dinámica, lo que es el Crazy Eight. Entonces, hay una persona que es la que va como a dirigir esto, ¿no? Entonces, es la persona que dice, oigan, ¿saben qué? La idea principal va a ser poder mejorar, no sé, esta interfase de nuestro producto. Entonces, ya cada uno de nosotros tenemos como la idea de que, ok, esa es la idea principal. Entonces, en cada uno de esos cuadritos, tú vas a dibujar esa solución que tú creas, es de forma individual. Pero aquí viene lo interesante, el timing de cada uno de esos cuadritos son 40 segundos, o sea que tienes solamente 40 segundos por cuadrito para poder dibujar. No le haces si acabaste, no acabaste, y también tienes que pensar de que, uy, le voy a meter como detallitos o cosas así, ¿no? Entonces, tienes solamente 40 segundos. En cuanto se acaban los 40 segundos, te pasas al siguiente. En el siguiente cuadrito, ¿qué haces? Puedes agarrar tu misma idea y la puedes hacer mejor. O simplemente dices, no, se me ocurre otra cosa, ¿no? Entonces, y así cada uno de ellos. Entonces, conforme vaya pasando el timing de los 40 segundos, entonces vas a llegar hasta las 8, ¿no? Entonces, no las haces si no acabaste, o no. Y el chiste es que sea un proceso individual. Entonces, cuando se acaban estos 8 espacios, pues ahora sí entra esta parte donde lo vamos a compartir con nuestros demás compañeros. Y ahí nos vamos a dar cuenta si más de alguno tuvo una idea muy similar. O a lo mejor dijiste, híjole, a mí se me ocurrió esto, pero eso que mi compañero hizo, no manches, está muy creativo porque ayuda a esto y el otro, ¿no? Y posterior a eso, pues también nosotros tenemos que presentar estas ideas, que no solamente es dibujarlas, porque a lo mejor tú le pones un círculo y para otro es como, pues sí, es un círculo, ¿no? Y para ti es, pues es un botón, es una imagen, es un montón de cosas, ¿no? Entonces, la idea es poderlo externar con tu equipo y posterior a esto se vuelve a hacer otra nueva ronda, ¿no? Otro Crazy Eight, igual, doblas tu papelito y empiezan, ¿no? Entonces, ya con las ideas que cada uno del equipo aportó para esto, entonces ahora sí vas a volver a iterar. Entonces, ahora sí, vuelves cada 40 segundos, vuelves a crear otro, otro dibujo en el cual pues vas a expresar esa idea, ¿no? Y posteriormente a eso, pues ahora sí ya se comparte de forma final y así. Entonces, y te vas dando cuenta que en un tiempo muy corto, a veces para algunas personas les cuesta un poquito de trabajo al inicio, pero créanme que es una forma de trabajar mucho la parte de la creatividad, es como forzar un poquito esto. Entonces, para mí es una de las técnicas que me gusta mucho y no solamente aplicarlo como en trabajo, hay veces que puedes aplicarlo en alguna otra forma, ¿no? Pero esto funciona muy bien. Y eso es lo padre de todo esto, ¿no? O sea, cómo de una forma creativa estoy trabajando, ¿no? Entonces, y ya cuando estamos en esta parte, en esta industria, pues te das dando cuenta, ¿no? Que no todo es como estrés, no todo es como muy cuadrado, ¿no? O sea, ¿dónde entra la creatividad? Y ahí es donde entra nuestra parte como profesionales de poder dar este punto creativo, ¿no? Y de dar este punto de inflexión a otras cosas. Siguiente slide, por favor. Entonces, todo este tipo de cosas también cae en la responsabilidad de cada uno de nosotros de cómo a través de ciertos métodos creativos podemos crear cosas más. Y bueno, mucha gente todavía dice, oye, no tengo creatividad, ¿qué hago? ¿No? O sea, estoy en este ejercicio, ¿qué hago? O cuando estoy en un equipo, pues a veces me quedo callado y tengo una idea y no la puedo comunicar, ¿no? Entonces, bueno,
no se apuren, no pasa nada. La creatividad es algo que poco a poco se tiene que ir trabajando, no es como de un día para otro. Entonces, es como andar en bicicleta, nadie se sube y pues órale, ya recorrió 20 kilómetros. Entonces, poco a poco. Entonces, hay veces que la vamos a regar algunas veces, hay otras veces que dices, híjole, se me ocurrió esta idea y la concretamos de una forma tan peculiar que fue un éxito, ¿no? Entonces, pero poco a poco. Entonces, ahí es donde entra la parte colaborativa, porque debemos de recordar que dentro de esta industria no solamente hacemos el desarrollo una sola persona. Yo nunca he conocido un producto grande en el cual una sola persona lo haya hecho y haya sido un producto increíble, ¿no? Muy independiente que a veces podemos crear algún proyecto de algún tutorial, algún curso y pues sí, te creo que puedes hacerlo tú, pero realmente en un software muchísimo más complejo entran otras personas, ahí es donde entra la parte colaborativa. Y al estar con otras personas, también tenemos esta parte de poder proponer. O sea, es la parte de la creatividad, del pensamiento creativo, es parte de lo que se conocen como las soft skills, que es la parte también de comunicación, la parte del inglés, entre otras. Y la parte de la creatividad, pues es algo que se va trabajando poco a poco, ¿no? Entonces, pues no tengan miedo de decir, es que yo no soy una persona creativa, todos somos creativos. Simplemente cuando a veces vemos que otra persona tiene un problema y dices, híjole, si esta persona le hiciera de esta forma, esta y esta, pues solucionaría su problema. Sin embargo, ahí es donde entra el pensamiento creativo. Tú ya analizaste cuál es la situación y cómo vas a poner algo de ti para poder hacer ese cambio. Y eso lo aplicamos día a día en cada una de nuestras actividades y sobre todo en la parte del desarrollo, ¿no? Siguiente slide, por favor. Así que no se desesperen, la creatividad tarda un poquito más. Y bueno, vamos a hablar un poquito de las tecnologías en la web, ¿no? Ya pasamos como un poquito a hablar de lo que es el concepto de la creatividad, cómo hay ciertos procesos como el design thinking, que es una metodología ágil, en el cual nos permite poder trabajar un poquito más esas ideas y poderlas plasmar en algún producto ya más real. Entonces, y ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que son las tecnologías web. Siguiente slide. Normalmente cuando hay un cambio dentro de las tecnologías, es porque se crea una innovación, porque hay una necesidad de hacer algo. Si las cosas siempre fueran iguales, pues realmente no tendríamos estos avances hoy en día, no tendríamos autos, no tendríamos computadoras, es más, ni siquiera estuviéramos haciendo este streaming, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí empieza a haber ciertas necesidades donde la gente, por ejemplo, como el área de streaming, ¿no? Dices, oye, yo tengo la necesidad de poder transmitir y poder hacer como una llamada a otras personas independientemente en dónde estén en el mundo, ¿no? Entonces, parte de todas estas innovaciones de esta necesidad de poderse comunicar. Y dentro de las tecnologías web, así es como conforme va pasando. Por ejemplo, dentro de la parte web, que van saliendo cada framework cada lunes, como normalmente dicen, ¿no? Entonces, que tenemos que React, que tenemos que Angular, que tenemos que Vue, y pues bueno, van saliendo un montonal de cosas, ¿no? Y eso solamente de la parte del front, pero pues también dentro del back, pues tenemos muchísimas otras opciones. Entonces, a lo que voy es que todo eso, normalmente nomás utilizamos estas tecnologías, pero nunca nos ponemos a pensar realmente de dónde proviene esta necesidad, qué es lo que quiere cambiar, por qué la vamos a utilizar. Independientemente que seamos súper buenos manejando una tecnología, es qué es lo que queremos nosotros comunicar a través de esto. Entonces, muchas veces, a mi experiencia cuando he pasado con equipos de desarrollo, perdemos esa big picture de realmente qué es lo que queremos lograr con esa aplicación, porque normalmente nos enfocamos en dar una solución muy pequeña a, oye, ya solucioné el bug, oye, ya solucioné este estilo con CSS, oye, ya solucioné este algoritmo, ¿no? Que no me daba bien las fechas. Y ahí nos vamos, no está mal. Sin embargo, perdemos de vista realmente cuál es el valor que el usuario está esperando de desarrollar estas aplicaciones o por qué vamos a utilizar ciertas tecnologías. Entonces, muchas veces recaemos en la parte de, oye, es que vamos a utilizar esta tecnología. Y cuando alguien le pregunta, oye, ¿pero por qué?
Y a veces como que muy vagamente preguntan, pues es que es lo que aprendí en el tutorial, es lo que sé. Y no solamente es eso, o sea, hay que entender qué necesidad es la que vamos a resolver con esa tecnología, cuál es el problema que vamos a solucionar. Entonces, por ejemplo, aquí en este slide, pues estamos hablando de una librería que se llama Tree.js. Esta librería, la verdad, en lo personal, no tiene mucho que yo lo descubrí, sin embargo, pues ya tiene algo de tiempo, en lo cual te permite poder crear entornos de 3D con esta aceleración vía hardware en web. O sea, ¿cuándo realmente íbamos a pensar que en una página web íbamos a poder interactuar con un modelo 3D? Todos lo veíamos viendo que había aparatos especializados como consolas de videojuegos para poder crear o manipular estos objetos en 3D. Y actualmente, a través de, pues, de estas innovaciones en tecnología, sobre todo en esta parte como JavaScript, pues nos permite eso. Y así como en este slide, pues tienen ahí una camioneta Urus y le están dando vueltas, ¿no? Y le puedes abrir la puerta, le puedes cambiar el color, le puedes cambiar un montonal de cosas. Entonces, ¿esto qué le da a la empresa, no? O sea, crear este grado de inmersión para el cliente, ¿no? Y el cliente pueda sentirse con la libertad, no solamente de estar viendo imagen tras imagen como cualquier otra galería, sino que el cliente pueda manipularlo, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas van cambiando como este paradigma de cómo vamos consumiendo estos productos. Siguiente slide, por favor. Entonces, ese es una solución como un poquito más acotada a la parte de la industria, ¿no? Sin embargo, también esta librería también la utilizan algunas otras personas de otra forma muy diferente. Por ejemplo, este es un ejemplo. Ese es una página web con esta tecnología de Three.js y todo eso que están viendo no solamente son imágenes 2D, o sea, literalmente es 3D. Y este chavo hizo su currículum, su resumen de esta forma. Entonces, cuando te topas con eso, es como, o sea, causa un cierto impacto, ¿no? Aparte de que demuestra el expertise de la persona, de estar utilizando esta tecnología. O sea, es una forma diferente de proponer. Y era como lo que les mencionaba desde un principio, o sea, ¿cómo voy a juntar dos ideas, ¿no? O sea, ¿cómo voy a hacer mi currículum? Que antes, digo, si algunos no sabían, pues era literalmente una hoja de color amarilla donde le pegabas una fotografía y la llenabas a mano, ¿no? Y cómo llegamos a este punto donde ya estamos creando un modelo 3D en una página que se lo puedes pasar a través de un link, de un QR a cualquier otra persona y vámonos. O sea, ya tienes ahí un currículum demasiado bueno y una forma muy diferente de cómo pudiste juntar varias ideas en una sola para llegar al punto de crear un currículum de este tipo. Siguiente slide, por favor. También hay otras tecnologías. Por ejemplo, este es Luti. Luti viene de la parte de Airbnb y este está muy interesante. Por ejemplo, si les gusta como la parte de animaciones y cosas así, de hecho, no sé si en la presentación le prestaron atención, pero había como varias animaciones. Todas estas provienen de Luti. Luti no solamente es como te genera GIF o videos, sino, por ejemplo, esta tecnología maneja vectores. Si algunos no saben, normalmente las imágenes se separan en imágenes de píxeles e imágenes de vectores. Las partes las imágenes de píxeles son como los JPG, los PNG, como normalmente la mayoría de los productos que consumimos en la web, pues son imágenes estáticas y son píxeles. Pero también tenemos la parte de los vectores. Los vectores, pues al final de cuentas son como puntos o son coordenadas que van como conectadas y la ventaja de los vectores es que por más que lo escales, nunca se va a pixelear, nunca vas a ver los pequeños píxeles. Y esto también va llevando a otras cosas, por ejemplo, a la parte de las animaciones. Y esto utiliza JavaScript totalmente. Estas tecnologías están enfocadas en la web y te permiten poder crear estas animaciones por medio de estos SVGs, ¿no? Que son estas imágenes estáticas. Por ejemplo, aquí utilizan un programa de terceros que se llama After Effects, donde tú vas a poder crear estas animaciones a tu gusto, conforme tú quieras comunicar tu idea, y te va a ayudar a poderlo convertir en esta animación. Y no solamente lo vas a poder poner en web, o sea, te da la posibilidad de poderlo meter en aplicaciones móviles, en muchos otros lados de una forma muchísimo más rápida, muchísimo más eficiente.
Siguiente slide, por favor. Entonces, cada una de estas partes va dando pie, ¿no?, a una nueva innovación. Entonces, pues quiero que se lleven de tarea esta parte donde nos demos la tarea de cada día que nosotros nos preguntemos, ¿no somos creativos? O sea, es detenerte y decir, ¿sabes qué? Es que sí soy una persona creativa, simplemente no tengo muy desarrollada esta habilidad, pero vamos a intentarlo. Y hay una frase que me gusta mucho de Jonathan Ive, que fue el diseñador de Apple, actualmente pues ya no trabaja ahí, pero bueno, él fue como una persona que inspiró mucho, ¿no?, en la parte de diseño de, pues, de estos productos que normalmente estamos utilizando. Y pues habla de que la naturaleza de tener ideas y la creatividad es totalmente inspirador. Cuando realmente vemos o una persona o nosotros mismos tenemos la capacidad de autopercibirnos y decir, soy una persona creativa, o sea, realmente te inspira a ser una persona muchísimo más creativa. Y cómo la parte de la creatividad dentro del desarrollo, cómo la podemos aplicar en el día a día. No solamente en una línea de código, cómo de una forma muy diferente podemos darle ese giro, cómo podemos presentar algo totalmente diferente, sin perder de vista lo que realmente el cliente o el usuario es lo que quiere, ¿no? Siguiente slide, por favor. Entonces, pues llevémonos esto de tarea. Y bueno, ahí les dejo un pequeño QR, si más de alguno quisiera ahí como echarme un tweet o algo, ahí vienen mis redes sociales. Y pues bueno, al final de cuentas los invito también a hacer como comunidad y poder compartir más sobre esto, ¿no? Y cómo nosotros podemos abonar a esta industria. Y bueno, tenemos un pequeño espacio de preguntas y respuestas. No sé si alguno tenga alguna pregunta y con mucho gusto se las... Muchas gracias, Carlos, por tu plática, muy interesante, muy padre e inspiradora para poder ser más creativos y creer pues que sí tenemos esa capacidad, ¿no?, de creatividad. Bueno, por aquí tenemos una pregunta que dice, ¿cómo pudiera trabajar en mejorar o incrementar mi creatividad? Bueno, ok. Suena raro, pero hay que ser como un poquito creativo para buscar estas formas, ¿no? Pero bueno, simplemente desde, por ejemplo, te metes como a buscar en internet. Puede haber desde test, ¿no? Un test no significa que te vaya a dar como la apertura de decir, ay, soy una persona creativa, ¿no? Pero pues a lo mejor te vas a encontrar como que yo les voy mostrando, ¿no? Lo que es el Crazy 8. Y así hay muchas otras formas, ¿no? O también algo que te ayuda mucho en la parte de la creatividad es ver lo que otras personas están haciendo. No por el hecho de que tengas que copiarlo, sino simplemente de que te estés inspirando en, mira, esta persona hizo esto, lo manejó de esta forma, ¿no? Entonces, esa forma de generar esta autocrítica en tu trabajo, pues te va a ir generando una mejor creatividad de cómo puedes ir mejorando esto. Entonces, pues hay muchísimas formas. La idea es como que sueltes un poquito más la idea de que hay muchas formas, ¿no? Entonces, pues ahora sí que, pues yo la que le recomiendo mucho es la de Crazy 8, pero pues así hay un montonal, ¿no? Entonces, pues el chiste es intentarlo una y otra vez hasta poder como generar mayor creatividad, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, Carlos. Y dice otra, ¿qué pasa cuando se desarrolla algún software, pero no hay posibilidad de ser creativo? Híjole, eso sí está como un poquito difícil porque a veces dentro de los equipos de desarrollo no hay esta apertura porque está como muy delimitado a la parte de solamente tenemos que hacer esto, ¿no? Entonces ahí es donde entra nuestra parte de poder decir o poder mostrar a lo mejor el resultado que podemos llegar, ¿no?, dentro de un equipo. Porque una vez que podamos, digamos, como cumpliendo nuestra parte laboral, ir un poquito más allá, ¿no? O sea, ¿por qué no ir un poquito más allá y decir, oye, mira, conozco esta tecnología, si la utilizamos, podemos optimizar esto, podemos presentar las cosas de una forma diferente, lograríamos estas cosas y a final de cuentas dar como esta apertura de poderlo mostrar a otras personas. Muchas veces en los equipos de desarrollo
si no hay como decirlo, un prototipo, no hay algo un poquito más palpable para ellos, que lo vean como más sustancial, yo creo que es la palabra, simplemente te van a decir no y te van a cerrar la puerta a esta posibilidad de ser creativo dentro del equipo. Entonces, si tú estás como proponiendo constantemente, oye, ¿sabes qué? Necesito mostrárselos de una forma diferente. Ahí también en esa forma entra la creatividad de cómo tú vas a poder como transportar esta parte, ¿no? Entonces, pues el chiste es como poderlo intentar y mi mejor consejo sería poder crear cosas, a lo mejor sean muy pequeñas, pero podérselas presentar al equipo para que ellos mismos ya cuando lo vean funcionando digan, vale, esto sí es lo que estamos buscando, esto no estoy muy seguro, pero bueno, vamos a darle chance. Y créanme que con este tipo de oportunidades va a ir permeando poco a poco en los equipos de desarrollo. A veces no es fácil porque la parte de la creatividad a veces es algo como muy subjetiva. Entonces, pues no es la misma percepción que una persona y otra tiene, ¿no? Entonces, pero aquí es donde tenemos que ser como de una forma más colaborativa para poder generar estas partes, ¿no? Y poder como abonarlo a los equipos de desarrollo. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Y pues nada, aquí tenemos una felicitación me encantó tu charla, Carlos. Muchas veces pensamos que no tenemos creatividad o que se nos ha agotado, pero realmente es que no estamos viendo diferentes perspectivas o puntos de vista. Muchas gracias. Muy Muchas bien, gracias. pues gracias Carlos una vez más. Y bueno, me gustaría para cerrar, antes de cerrar, darle la oportunidad a María Guadalupe de Talent Acquisition que nos pueda dar algunas, por ahí unas palabras e información de la empresa y ya para que podamos pues cerrar y obviamente agradecerles a todos los que se conectaron el día de hoy. Y bueno, sin más, María, adelante. Muchas gracias, Tali. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy María Guadalupe Hernández, soy del equipo de Talent Acquisition en Improving Your Shore. Y pues ahorita estoy muy contenta por compartirles estos últimos minutos, un poquito más detalles de Improving. Invitarlos a que nos conozcan. Aquí les comparto, bueno, un poquito de lo que hacemos nosotros. Traemos proyectos retadores en la parte de desarrollo web, en la parte de mobile, toda la parte de JavaScript, PHP, Python. Tenemos proyectos en la nube, muy enfocados a lo que es totalmente también diseño. Traemos también oportunidades de crecimiento. ¿Sale? Son vacantes que tenemos actualmente vigentes, como Full Stack JavaScript, React, Angular, Ruby on Rails, QA Automation, FullStack.net, Database, Python, Java y lo que es también Project Manager. Uno de los requisitos fuertes es buen nivel de inglés, ya que nosotros tenemos contacto con clientes de Estados Unidos y Canadá, y también tener la licenciatura terminada. ¿Sale? Además, pues también los beneficios que tenemos son prestaciones de ley, prestaciones superiores a las de ley, en lo que son las superiores, seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, seguro de gastos médicos menores. Contamos también con la parte de un bono por antigüedad. También nos enfocamos muchísimo al Career Path, que desde el primer día que entras a la compañía tienes acompañamiento de un líder para buscar también tu crecimiento. Y nos pueden conocer un poquito más en todo lo que son los beneficios en nuestras redes sociales, pues los invito a que nos sigan tanto en LinkedIn, en Twitter, Facebook e Instagram, para que conozcan a los eventos en donde participamos, vacantes, de igual manera la cultura de la compañía. Y además también les pongo el correo electrónico donde pueden enviarnos su resumen para nosotros poder en algún futuro ahí contactarlos para alguna vacante. Y además les pongo el código QR para que puedan escanearlo y colocarnos sus datos. Y pues no me queda más que agradecerles. Perdón, no quería interrumpir, Lupita, pero nada más, Sí. no veíamos la presentación, no sé si puedes intentar nuevamente para que veamos, aunque sea el código QR, las redes sociales y la página web. Si no se puede, pues bueno, se lo ponemos por aquí por chat. Ay, no se ve la presentación, sí la estoy compartiendo, a ver. Sí, por ahí algo sucedió, pero ponemos por aquí. A ver, déjalo, vuelvo a compartir. A ver, ahí se ven. Ya, listo.
Sí se ve. Ay. Ahorita. Ajá. Sí. Excelente. Perfecto. Bueno, les dejo, bueno, las redes sociales para que nos puedan seguir. Aquí en LinkedIn, en Instagram, Facebook y Twitter. Además, el código QR. Una disculpa porque. Sí, Listo. no quería interrumpir sé. porque ibas muy bien, pero bueno, listo. Sí. Muchísimas gracias por compartir y pues bueno, ahí tienen toda la información de la empresa, las redes sociales, todo, ahí pueden aplicar o ver qué vacantes hay y pues muchas gracias nuevamente a María Guadalupe, Carlos, a todos por asistir y pues nos vemos en la próxima edición. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.